Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a otro servicio aquí en casa de mi Padre. Estamos bien contentos y agradecidos con Dios que se hayan podido conectar en esta hermosa tarde. Rápidamente queremos que sepas que estamos orando por ti, estamos pensando en ustedes y nuestra oración es que Dios les bendiga abundantemente en todas las áreas de sus vidas. Esta semana ha sido una semana de bendiciones para nosotros. En muchas áreas hemos recibido llamadas de cómo Dios ha estado bendiciendo las vidas de las personas en casa de mi Padre, sobre los mensajes que hemos estado predicando. También en línea hemos estado viendo cómo Dios está obrando, está tocando los corazones de personas, y créeme lo que eso nos ayuda, nos alienta, nos da ánimo a seguir adelante, amén, sabiendo que las vidas están siendo transformadas a través de la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar, me gustaría que nos hicieras un favor bien grande, que compartieras este mensaje, este video, ahí donde tú estás. Se requiere menos de un minuto para compartir esta transmisión en vivo. También darle el me gusta a esta transmisión, así para que otra gente escuche la palabra de Dios. Hemos estado viendo a aquellas personas que se conectan, que comparten estas transmisiones. Muchas gracias de antemano, se lo agradecemos bastante. Estamos bien agradecidos con Dios, con sus vidas. En esta tarde comenzamos con nuestro servicio, con nuestro tema el día de hoy. Solo Dios hace al hombre feliz. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Solo Dios hace al hombre feliz. Y hay un canto muy antiguo que muchos de nosotros nos sabemos, que lleva por ese título. Dice: solo Dios hace al hombre feliz. Y luego me gusta lo que dice: la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Entonces quiero que medites en esas palabras en esta tarde mientras yo traigo la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez más, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Todo en este mundo es pasajero. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, porque acuérdate que solamente Dios nos da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que entiendas, el domingo estábamos hablando sobre sobre la felicidad, ¿verdad? Lo que un creyente, un hijo de Dios, si debemos ser felices o no. Y decimos que sí, un hijo de Dios, una hija de Dios debe de ser feliz. Y eso no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas, por luchas, por tribulación, que no vamos a pasar por cosas de depresión, por ansiedad. Eso sabemos que nosotros vamos a pasar por eso. Pero lo importante, mis queridos oyentes, es de no quedarnos en esa situación de depresión, de ansiedad. Dios no nos hizo para quedarnos en ese lugar. Dios no nos hizo para quedarnos en depresión, para estarnos lamentando. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida, cómo Dios me puede amar, y empieza el enemigo a meternos ideas erróneas que no nos ayudan a ser felices. Al contrario, nos deprimen, nos dan ansiedad. No podemos vivir una vida plena como debemos de vivirla, una vida plena en Cristo Jesús. Y la felicidad es vivir con la esperanza puesta en Dios, y solamente en Dios, pase las circunstancias que pasen. Esto es decir, que aunque estés pasando por la tormenta, vivir feliz, porque tu esperanza es Dios, tu esperanza es Jesucristo, que un día tú ya no vas a sufrir, tú un día ya no vas a estar en ese estado, amén. Entonces, una vez que aprendemos esto, mis queridos amigos, no habrá problema, no va a haber problema que nos separe del amor real de Dios. Entonces, cuando tú logras entender, ¿verdad, mi querido amigo? Que una vez que tú logras entender que la felicidad es vivir con la esperanza puesta en Jesucristo, en Dios, nada te va a poder separar de ese gran amor que está en Dios, que es en Cristo Jesús, amén. Entonces, rápidamente quisiera darte este versículo de la Biblia. Se encuentra en Filipenses 4, capítulo 12 al versículo 13. El apóstol Pablo aquí nos enseñó una lección
nos dice, nos hace referencia en cómo nosotros podemos vivir y cómo es que nosotros podemos llegar a ese nivel. No todos nacen, no todos tienen ese sentir, ¿verdad? Y establecimos el domingo que nosotros los hijos de Dios podemos ser felices a través de Jesucristo. Y una de las cosas que me gusta ver en Filipenses capítulo 4, versículo 12 al versículo 13 dice: sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Y es por eso que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese es el contexto del versículo muy popular, muy famoso hoy en día, que todos usamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no entendemos por qué Pablo lo decía. Y si tú miras el contexto, era porque él sabía cómo vivir una vida en paz, una vida feliz en Cristo Jesús, porque él dependía no de sus propias fuerzas, no de sus propios talentos, no de su propia manera de hablar, sino él dependía de las fuerzas de Jesús. Cuando tú dependes de Jesús, vivirás una vida feliz. También dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es el concepto que muchos creyentes ahora en día, desafortunadamente, no quieren vivir a través de persecuciones, no quieren ser insultados, se sienten porque alguien les dice algo y se encuentra, ya no tienen la felicidad. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en el hombre. Ahora en día mucha gente quiere experimentar la felicidad sin Dios. Amén. Desafortunadamente mucha gente, como lo dije el domingo, busca la felicidad en el dinero, en el alcohol, en las drogas, buscan la felicidad en las cosas materiales como una casa, como un carro, ponen sus metas en las cosas materiales, cuando tú y yo, mi querido amigo, debemos de poner nuestra meta en las cosas espirituales. Amén. Entonces por eso en Corintios nos dice, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Esto quiere decir que nos gocemos, debemos de gozarnos cuando debemos estar pasando por la tribulación, cuando la gente nos insulte, cuando estemos pasando por enfermedad, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar las cosas, en nuestra perspectiva, en cómo miramos las cosas, porque solamente Dios nos puede hacer feliz. Atravesando el problema, aún pasando por esa tormenta, que la gente, que nunca te ha pasado que la gente dice: oye, estos están medios locos. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio del dolor, ¿por qué ellos pueden estar contentos? ¿Por qué ellos levantan las manos? ¿Por qué ellos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pero en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. También tenemos primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice: al contrario, cuando estés pasando por esto, por las tribulaciones, por insultos, ¿verdad? Por la persecución, dice en Pedro, dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Entonces nos está diciendo que tenemos que nosotros alegrarnos. ¿Por qué? Porque entonces porque vamos a tener parte con el sufrimiento de Cristo. Queremos ser como Jesús, ¿verdad? Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces también tenemos que pasar por estos tiempos de dificultades en nuestras vidas. Pero pastor, me encanta lo que está diciendo, pero ¿cómo es que usted o yo, ¿verdad? O tú, lo que me estás mirando, podemos ser feliz? He tratado, tengo mis estudios y aún así siento un vacío en mi corazón. Terminé el colegio y aún así siento un vacío en mi corazón. Me he casado con la chica de mis sueños, ¿verdad? Y aún así siento un vacío en mi corazón. Tengo lo que yo he querido y lo que he anhelado. He cumplido mis sueños aquí en la tierra, he cumplido mis metas, pero pastor, aún sigo siendo infeliz. Siento un vacío en mi corazón.
¿cómo puedo ser yo feliz si ya lo tengo todo? Bueno, yo te voy a dar en esta tarde 3 razones o 3 maneras que tú, mi querido amigo o amiga, puedes ser feliz. Mucha gente, te lo digo, mucha gente busca la felicidad en cosas materiales y aún teniendo hijos. Dicen, si tengo hijos, voy a ser la persona más feliz en el mundo. Si yo tuviera millones de dólares, fuera el hombre o la mujer más feliz en todo el mundo. Yo fuera el hombre feliz de todo el mundo. Y miramos que los actores, personas famosas, celebridades, tienen dinero, tienen popularidad, tienen fama, son personas que con sus palabras que dicen tienen mucha influencia a las personas, y hemos visto en los últimos tiempos que muchas de esas personas han cometido suicidio, han cometido suicidio, mis queridos amigos, se han quitado sus vidas. ¿Por qué? Porque solamente Dios hace al hombre feliz. ¿Por qué? Porque el dinero, porque las casas, las joyas, eso no hace feliz al hombre. Eso es, mira, escucha bien lo que te voy a decir. Eso es pasajero, eso es momentario, eso pasa. Pero Dios, pero la presencia de Dios, pero el Espíritu Santo, pero Jesús, pero la gloria de Dios, eso es para siempre. Eso es para siempre. La salvación, que estemos en el cielo, eso va a ser para siempre. Muchas personas invierten todas sus vidas en hacer feliz. Más bien dicho, pierden toda su vida tratando de ser felices. De hecho, mucha gente muere tratando de ser feliz, teniendo tantas cosas materiales, dinero, X. Entonces, pastor, ¿cómo es que yo puedo ser feliz? Ya tengo todo, pero tengo ese vacío en mi corazón. Bueno, te lo voy a poner así de fácil. Lo primero que tú tienes que saber y entender, y el primer paso para ser feliz, es experimentando, quiero que lo anotes, es experimentando el perdón. Y no solamente cualquier perdón, sino el perdón de parte de Dios. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 1 al 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, tenemos que experimentar. Muchas personas por eso no son felices, porque nunca han experimentado el perdón de sus pecados. Y eso es lo primero que tenemos que aprender para ser felices. Dice la palabra de Dios que por tanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado, nadie es perfecto. Entonces, para nosotros poder experimentar la felicidad en Cristo Jesús, escúchame bien, en Cristo Jesús, porque nosotros sí podemos ser felices, pero en Cristo, en Dios. Por eso te digo, solamente Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios. Entonces usted me está diciendo, pastor, que sin Dios yo no puedo ser feliz. Exactamente. Sin Dios, tú y yo no podemos hacer feliz. No podemos ser felices, no podemos, porque siempre va a haber un vacío en nuestro corazón, siempre va a haber algo que nos va a hacer falta, y ese algo se llama Dios, se llama Jesucristo en nuestra vida. Entonces, para empezar, tú y yo debemos de experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas. Entonces, si tú no sientes que eres feliz, empieza a pedirle a Dios perdón por tu mala manera de vivir. Pero pastor, yo no soy una mala persona. Pues a tu criterio, tal vez tú no eres una mala persona, pero al criterio de Dios, Dios nos dice que somos malas personas y necesitamos el perdón de Él a través de Jesucristo, a través de la sangre, porque dice la palabra de Dios que sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces necesitamos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador para poder empezar a experimentar la felicidad real en nuestras vidas. Entonces, primero experimentando el perdón de parte de Dios, amén. Y el segundo paso para vivir una vida feliz en Cristo Jesús, en Dios, ¿verdad?, es experimentar o aprender a confiar en Dios. Muchas de las veces
una de las razones por cual muchas personas se dividen como parejas, tienen problemas en los negocios, es porque no confían, ¿verdad?, en otras personas. Muchas de las veces por cual nosotros no podemos ser felices en nuestra vida cristiana es porque no hemos aprendido a confiar en Dios plenamente, 100%. Esto quiere decir que hay ciertas partes de nuestras vidas que no hemos podido entregarle a Dios. Tal vez es tus finanzas. He trabajado tanto para tener lo que tengo y luego para dárselo a Dios o para darle tanta cantidad a Dios, o tal vez tus estudios. ¿Cómo voy a estudiar tanto y para irme de misionero a un lugar donde no me van a pagar? No has confiado en Dios plenamente con tu vida. Tal vez confías en Dios en muchas cosas, pero hay ciertas partes como en tu vida personal, en lo que tú, por ejemplo, otro ejemplo podría decir: pastor, yo confío en Dios, pero que no se meta Dios con mi vida sexual. Yo puedo ver las mujeres que yo quiera, yo puedo estar con las mujeres que yo quiera. No, tienes que aprender a confiar en Dios. Si tú realmente quieres vivir una vida feliz en Cristo Jesús y en Dios, tienes que aprender a confiar en Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 40 versículo 4. Dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Bienaventurado quiere decir dichoso, que es feliz, que es doblemente bendecido. Escúchame bien, doblemente bendecido es el hombre, el varón, que puso su confianza en el Señor y en nadie más, en Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, pon tu confianza en Dios, cree en Él. En otras palabras, que lo que Él dice, Él lo va a hacer, mis queridos amigos. ¿Cómo te puedo explicar? De esa manera tú podrás hacer feliz. Cuando tú confías, ¿verdad? Cuando tú confías en alguien, tú puedes estar tranquilo. Puedes descansar. Por lo tanto, puedes vivir una vida feliz. Si tú no puedes confiar en alguien, no puedes descansar. Siempre estás mortificado. Aprende a descansar en Dios. Aprende a confiar en Él. Y tercer paso en esta tarde que quiero compartir con ustedes, y no es el último, hay muchas cosas que tú puedes hacer para ser feliz en Cristo Jesús, pero este último paso te lo comparto contigo, y yo creo que es muy importante. Este último paso para realmente ser feliz en Cristo Jesús es aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso, créemelo, que cuando tú aprendes a hacer la voluntad de Dios, eso te hará feliz. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Te lo digo por experiencia. Cuando yo me separé de las cosas de Dios, yo sabía que yo tenía un llamado. Yo sabía que yo estaba llamado a predicar, a pastorear en la iglesia del Señor. Yo sabía, pero siempre hubo en mí... yo no quería hacer la voluntad de Dios. Yo quería hacer mis cosas primero. Yo quería ganar mi dinero. Yo quería trabajar para hacer mi casa, para tener mis vehículos, para hacer tantas cosas, y al grado de que dije: ¿sabes qué? Me voy a concentrar en hacer mi voluntad, mis anhelos, mis metas. ¿Y qué crees que pasó, mi querido amigo? De que vivía una vida infeliz, una vida horrible. ¿Por qué? Porque estaba haciendo mi voluntad, mi carne. Aunque estas son cosas buenas, quiero que no me malentiendas, ¿verdad? No quiero que me vayas a malentender. Tener estudios, tener una carrera, tener carros, tener casas, todo eso es muy bueno. No me malentiendas, por favor. El problema aquí es que cuando ponemos esas cosas en primer lugar que Dios, eso ya se vuelve algo que nos estorba de hacer la voluntad de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Si tú te consideras hijo de Dios, entonces tú tienes un llamado. Por el momento no sabemos cuál será tu llamado, pero tú tienes un llamado, tú tienes un don de parte de Dios. Y qué mejor que usarlo para su gloria, para su honra, usarlo en su obra.
Luego vamos a estar hablando de dones, ¿verdad? No de personas de donas, ¿verdad? De dones, de regalos de Dios que Él nos da, que Él deposita en nuestras vidas para usarlos en la iglesia, para edificar la iglesia. ¿Ves? Dios nos da, nos regala, nos equipa con dones, con regalos, con cosas especiales que tal vez tú puedas hacer que yo no pueda hacer. Y Dios nos equipa y nos prepara para poner esos dones, esos regalos al servicio de Dios para edificar su iglesia. Así es como crece la iglesia. Entonces tenemos que aprender. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú no estás haciendo, escúchame bien, la voluntad de Dios, es una razón por cual tú no estás siendo feliz. Créemelo, yo lo pasé, yo lo viví. Yo no estaba haciendo la voluntad de Dios, yo estaba haciendo mi voluntad. Te lo repito. No es una cosa mala, no es malo querer tener una casa propia, tener un carro propio. No hay nada malo en eso. Pero cuando quitamos de hacer la voluntad de Dios para alcanzar nuestras propias metas y no hacer la voluntad de Dios, ahí está el mal. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 28. Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, que no solamente somos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Que pongamos en acción la palabra de Dios. Y créemelo, que una vez que yo decidí, que yo dije, ya, es suficiente, ya estoy cansado de vivir una vida de hacer solamente mi voluntad, como dice Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo hice ese versículo real a mi vida, cuando yo empecé a buscar de Dios realmente, cuando yo empecé a hacer la voluntad de Dios para mi vida, no te digo que no te puedo decir que no tuve o no tengo problemas. Lo único que te puedo decir que ahora, como estoy haciendo su voluntad, créeme lo que puedo vivir más feliz, porque puedo vivir confiado en Él, sabiendo que ahora estoy haciendo su voluntad y que Él me va a proveer, que Él me va a proveer no solamente de mi salud, que me va a proveer económicamente, que Él me va a proveer materialmente, que Él va a cuidar de mí, que Él me sostendrá, que Él me ayudará, que Él será el todo para mí. Más antes, cuando yo hacía mi voluntad, yo tenía que hacer todo por mi cuenta, por mis fuerzas, por lo que yo pensaba. ¿Y qué crees que pasaba? Que vivía cansado, vivía frustrado, vivía infeliz. Esa es la palabra, infeliz. Vivía infeliz, y por lo tanto mi esposa vivía infeliz. Mi niña pues no sabía mucho, pero porque nosotros estábamos infelices, no éramos felices, transmitíamos eso a ella, y te lo digo por experiencia, eso no es bueno. Como fuimos creciendo en las cosas del Señor, madurando más en las cosas del Señor, y te lo digo, eso era cuando yo tenía unos 25 años, 26 años, y tú tal vez eres una persona joven y te encuentras en una situación: ¿hasta cuándo voy a vivir así? Como lo dije el domingo, que no miras una salida, que siempre es lo mismo, la misma rutina. Haz una decisión. Te reto a que hagas una decisión en esta tarde y que tú digas: hasta aquí. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de ser infeliz, de estar amargado. Ya estoy cansada de no hacer la voluntad de Dios, porque al fin de cuentas, mis amigos, no podemos ser feliz apartados de Dios. Dijo Jesús: apartados de mí nada podréis hacer, ¿verdad? Apartados de Jesús nada podemos hacer. Entonces tú puedes tener logros en tu vida y aún así ser infeliz. Yo te reto en esta tarde a que tu meta, a que tus anhelos sean Dios, Cristo Jesús, de tener una relación con Dios, de que tú digas: ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir así. Quiero ser feliz, quiero ser feliz genuinamente. Y la única manera que dice la palabra de Dios,
que tú y yo podemos hacer feliz es a través de Cristo Jesús, a través de teniendo una relación personal con Jesús, con Dios. Una vez más, ¿cómo? Experimentando el perdón de nuestros pecados, ¿cómo? Aprendiendo a confiar en Dios y por último, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios Padre en nuestra vida. Tú te has de recordar la historia rápidamente de Jonás. Hay un canto que se nos enseñaba a nosotros de pequeños. Tendría yo unos 4 años cuando yo aprendí esta canción en la escuela dominical, cuando yo era pequeño, de Jonás. Dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás huyó de hacer la voluntad de Dios. Yo me encontré en esa situación. Yo huí de la presencia de Dios. Yo no quería hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jonás se subió a un barco, ¿verdad? Se subió a una nave, dice la palabra de Dios, y dice que vino una tormenta y los marineros que estaban en ese barco estaban, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tiraron suerte a sus dioses y cada uno decía, pues no soy yo, hasta que vino Jonás y dijo, ¿saben qué, muchachos? Soy yo, por mi culpa estamos en esta situación, yo tengo la solución, échenme al mar. Dice la palabra de Dios que vino un pez muy grande, se lo tragó y ahí en el pez estuvo 3 días y en el pez él reconoció su equivocación, pidió perdón a Dios y dice la palabra de Dios que a los 3 días Jonás fue vomitado ahí en Nínive y fue a predicar, hizo la voluntad de Dios. Lo hizo desganado, claro que sí, pero hizo la voluntad de Dios. Pero qué mejor que hacer la voluntad de Dios enamorados de Dios, haciéndolo con un corazón agradecido, dándole gracias a Dios porque Él nos escogió a nosotros para estar en su obra, para estar en su reino. Una vez más te digo esto, aprende a hacer la voluntad de Dios, evita las cosas de la carne. Yo sé que la carne la carne es débil, pero es muy fácil caer a los deseos de la carne. Te reto a que empieces a vivir en el Espíritu. Te reto a que empieces a hacer la voluntad de Dios. Y eso es honrarlo, caminar en su presencia, caminar con Él, tener una relación con Dios, adorarlo, vivir una vida de servicio. Amén. Entonces, de esta manera tú podrás ser feliz como una lombriz, ¿verdad? Dios te bendiga. Antes de terminar el servicio, quisiera orar por ti. Te voy a pedir que inclines tus rostros. Si vas manejando, sigue manejando. No cierres tus ojos, nomás escucha. Pero si tú estás en tu casa con tu familia, enséñale a tus hijos que tengan reverencia a Dios y que cierren sus ojos y que inclinen sus cabezas en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Como tu palabra dice, Señor, tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, a nuestras vidas. Padre, te pedimos que estés con nosotros el resto de esta semana. Padre, acompáñanos, Señor, el día domingo a la iglesia, al servicio. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos contemplar tu rostro. Padre, queremos darte la gloria, queremos darte la honra. Padre, queremos congregarnos juntos. Padre, queremos, como dice tu palabra, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, Padre, y queremos reunirnos como una asamblea, Señor, todos juntos como hermanos en Cristo, en tu presencia, Señor, y darte el loor, darte la gloria, darte la honra, Señor. Padre, queremos estar reunidos, Señor, para elevar cantos de alabanza, cantos de gloria, Señor, que solamente tú te mereces, Padre. Te damos gracias, Padre, por aquellas personas que han sido fiel en todas sus áreas, Padre Santo. Padre, te pido por aquellas personas, Señor, que aún batallan, Señor, para ser fiel en sus áreas que tú sabes que ellos batallan, Padre. Yo te
Pido que les des convicción en esta tarde y el resto de sus vidas para que ellos puedan ser esas personas a quien tú llamaste a ser, Padre. Te damos gracias por este servicio, gracias por las personas que nos miraron en línea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Recordamos que el servicio a las 11 de la mañana ahí en casa de mi Padre Church. Ojalá que te podamos mirar en persona. También estamos transmitiendo en vivo a las 11 de la mañana. Te esperamos que te conectes o que vayas en persona. Dios te bendiga y que tengas un buen fin de semana. Hey, thanks for watching the message. Before you leave, go ahead and subscribe and turn on the notification button so you can stay up to date with new and upcoming videos. ¿Qué tal? Gracias por mirar el mensaje. Antes de que te vayas, haznos un gran favor. Suscríbete y prende las notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos.